¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Problema Desproblemado. En este video les explicaré un ejercicio de dinámica. Sobre una caja de masa de 8 kilogramos se aplica una fuerza de 80 newtons que forma con horizontal un ángulo de 30 grados y este se desliza sobre una superficie plana. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es de 0,20. Determinar la aceleración con la cual se mueve el objeto. Lo primero que debemos hacer es sacar nuestros datos que nos brinda nuestro ejemplo. En este caso nos dice que la masa de la caja es de 8 kilogramos, la fuerza que aplica el hombre sobre la caja, F, es de 80 newtons, el ángulo que se forma con la horizontal es de 30 grados y el coeficiente de rozamiento, o sea μ, es de 0,20. Y la incógnita de nuestro ejercicio es la aceleración. Luego de haber hallado nuestros datos, debemos realizar el diagrama de fuerzas. Diagrama de fuerzas. En el eje Y nos quedaría hacia abajo el peso del objeto, en este caso la caja, y hacia arriba la normal. Y también hacia abajo, al descomponer la fuerza F, nos quedan la componente en X y la componente en Y. Entonces, como el objeto se está desplazando a la derecha, entonces la fuerza en X iría a la derecha. Además de eso, podemos darnos cuenta que la fuerza F va hacia abajo, entonces por eso la fuerza de Y al descomponerse iría hacia abajo. Siempre recordemos que en contra del movimiento va a haber nuestra fuerza de rozamiento. Y este sería el ángulo de 30 grados que se está formando entre la horizontal y la fuerza aplicada por el hombre. Después de hacer nuestro diagrama de fuerzas, debemos realizar las sumatorias de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Recordemos que debemos colocar primero las positivas y luego las negativas. En este caso las positivas sería solamente la normal y las negativas es el peso de la caja y la fuerza en Y. Y esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el objeto no se está moviendo en el eje Y. Entonces, para despejar nuestra normal, como el peso está negativo, cambiaría al otro lado positivo, y la fuerza en Y está negativa, cambiaría al otro lado como positiva. Entonces podemos decir que la normal es igual al peso más la fuerza en Y. Entonces calculemos nuestra normal. ¿Cuánto vale el peso? Recordemos que el peso, la fórmula es masa por gravedad, y la fórmula de fuerza en Y, para allá la componente de Y, sería la fuerza por el seno del ángulo. La masa de la caja son 8 kilogramos. Recordemos que para nuestros ejercicios nosotros aproximamos la gravedad a 10 metros sobre segundos al cuadrado, más la fuerza aplicada sobre la caja, la fuerza F es de 80 newtons. 80 newtons por el seno del ángulo. Entonces, el ángulo que se forma con la horizontal es de 30 grados. Entonces, multiplicamos 8 por 10, nos da 80, y las unidades de peso son newtons. Más, luego, 80 por seno de 30 nos da 40 newtons. Y al sumar 80 más 40 nos daría que la normal es igual a 120 newtons. Luego de haber hallado nuestra normal, entonces ahora sí, primero hicimos la sumatoria de fuerzas en Y, ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, recordemos, debemos colocar primero, como en el eje X se está moviendo el cuerpo, las fuerzas que están a favor del movimiento, y luego colocamos las fuerzas que están en contra del movimiento. En este caso, las fuerzas que están a favor del movimiento es F de X menos
la fuerza que está en contra del movimiento, o sea, la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a la masa por aceleración. Recordemos que en el eje X está acelerando el cuerpo, porque es donde se está moviendo. Luego vamos a reemplazar lo que equivale cada variable. Recordemos que f de x es la fuerza por el coseno del ángulo, menos la fuerza de rozamiento es μ por la normal, y esto es igual a la masa por la aceleración. La fuerza, ya dijimos que en este caso la fuerza es de 80 newtons por el coseno del ángulo, entonces el ángulo son 30 grados, menos μ, el coeficiente de rozamiento, son 0,20 por la normal, que la habíamos hallado anteriormente, son 120 newtons, y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a hacerle esto para no confundirnos. Ahora multiplicamos 80 por coseno de 30 y esto nos daría aproximadamente 69,28 newtons, menos multiplicamos el coeficiente por la normal, en este caso nos darían 24 newtons, igual a la masa. Entonces la masa vale 8 kilogramos por la aceleración, y realizamos esta resta, nos da 45,28 newtons, y como la masa está multiplicando pasaría a dividir, y esto es igual a la aceleración. Hacemos la respectiva división y la aceleración nos da que es aproximadamente 5,66 metros sobre segundos al cuadrado. Y de esta manera damos por terminado este ejercicio de dinámica. Espero haberlos ayudado, y si fue así, suscríbete y dale like. Muchas gracias.